Un doctorado no te va a quitar lo pendejo. Y es una realidad. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. El día de hoy hemos regresado como lo hemos prometido en algún momento. Ojalá hubiéramos andado de pachanga, andábamos justamente con otros temas ahí que eran laborales, tanto tuyos como míos, los cuales nos impedían realizar el podcast que nosotros hacemos con muchísimo gusto. Recordarles a la gente que, bueno, este es un proyecto donde pues tanto Andrés como yo pues hemos tratado como de darle una visión diferente a ciertos temas que nos parecen demasiado interesantes. Ya hemos hablado sobre el transporte, hemos hablado sobre los podcasts, hemos hablado sobre... O la creación de contenido. Sí. La creación de contenido, hemos reaccionado a videos viral, que ese video, sigo diciendo que qué buen video nos aventamos, pero bueno, el de Vinicum, que en lo particular fue muy interesante. Recordarles, eso es muy interesante, que nosotros habíamos prometido al menos 5 videos. Sí. Habíamos dicho, vamos a hacer 5 videos. Y eso ya está cumplido. Ajá, y dijimos, bueno, vamos a ver cómo reacciona esto y si vemos que podríamos, tanto tú como yo, podríamos realizarlo, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, nosotros dijimos que sí, por eso estamos acá el día de hoy. Bueno, yo con mi playera de muy FIFA, lo cual quiero decir que no necesariamente es porque lo sea, sino porque pensé que iba a ir al gimnasio, ahorita ya lo estoy dudando, pero tú Andrés... Hablar es un gimnasio, pero para la lengua. Pero para la lengua, no, y luego cansa. No, por ejemplo, yo que doy clases, y luego si me echo 4 horas seguidas, me da un hambre, me da mucha hambre, la verdad. Me da mucha hambre, más que sed, me da mucha hambre. Pero Andrés, cuéntanos un poco cómo te ha ido. Pues creo que motivado de nueva cuenta de estar en este podcast, que luego sí ya 3 semanas desaparecidos. Creo que ya fue mucho. 3 semanas, ¿no? Sí, como 3 semanas. Sí, el último episodio grabamos, sí, porque era todavía previo al 15. Previo al 15. Bueno, una semana antes del grito, todavía, entonces fue como la primera semana. Pero bueno, pues aquí estamos. Pues qué bueno. Hoy, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Yo le dije a Andrés que creo que vale muchísimo. A improvisar de nuevo. Sí, a improvisar de nuevo, porque creo que es lo que nos funcionó la última vez. Pero funcionalmente, y es algo que para nosotros dos, de hecho antes de entrar estábamos como platicando al respecto, y sí se nos hace muy interesante entrar con el tema, y es hablar del ser estudiante. Algo que, para darle contexto, el día que estamos grabando este humilde podcast es 2 de octubre, y el 2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa, ¿no? Entonces, bueno, está de más decir la noche de Tlatelolco, 1968, Ciudad Universitaria, lo que sea. Pero lo que yo le combinaba a hablar a Andrés sobre justamente este tema es ver cómo desde nosotros, desde su ser estudiante y mi ser estudiante, analizamos el estudiante en Chiapas, ¿no? O de alguna forma desde nuestras experiencias. Entonces, primero yo te preguntaría, Andrés, ¿cómo eras como estudiante? Uy, eso no me lo esperaba, pero... Fíjate que... ¿Cómo te consideras? Así que... No fui de los mataditos, aunque me decían que sí. ¿Con cuánto promedio saliste? ¿El general? Sí. 9.70. Nah, sí eras. Nah, sí eras. No. 9.73. Era responsable. Yo también era responsable y salí con 9.1. También sacaste 9 al final. Reprobé. La primera vez que reprobé. Yo saqué 7 en alguna materia. No, yo sí reprobé. Saludos a la maestra Berta Palacio. ¿Cuál fue lo...? ¿Sí? ¿Reprobaste? ¿Por con qué? La maestra Berta. Y bueno, perdón que nos estemos desviando, pero la maestra Berta, a la cual le mando un saludo, la antropóloga Berta, saludos. Me daba metodología y eso es como, yo siempre se los he dicho a los estudiantes y no lo niego, porque también estoy dando clases. Ahora entiende a los profes. Ahora entiendo a los profes. Y de repente yo me acuerdo que era como 4º, 5º semestre, y la maestra Berta, yo era jefe de grupo. Se supone que los jefes... siempre le voy a ser jefe de grupo. Anda, entonces, por ejemplo, a mí fue la primera vez que me eligieron ser jefe de grupo en la tarde, creo. Y me dijeron, no, claro, tú vas a ser jefe de grupo. Y pues los jefes de grupo por lo regular se vinculan porque son responsables, porque son como mataditos, ejemplares. Pero yo me acuerdo que en ese momento ya estaba como metiéndome a los medios de comunicación. Es decir, en la mañana pues iba a la escuela y en la tarde sí estaba como haciendo cosas. Bueno, el chiste está ya que yo me acuerdo un día y luego por la clase que era metodología de la investigación, la neta sí era como muy pesada.
El punto está en que en más de una ocasión sí me quedé dormido. O sea, yo me acuerdo que una vez, o sea, me acuerdo específicamente de una vez que sí estaba dando como una clase y yo dije, me voy a tirar al suelo y me voy a acostar. Y literalmente, dicho y hecho, o sea, me acosté. Y yo me acuerdo que solamente se escuchó una puerta, que quiero pensar que era de la maestra. Y me levanto y no había nadie. Y yo me acuerdo que me había acostado en plena clase. O sea, se me fue totalmente el tiempo, estaba demasiado cansado. Bueno, termina el semestre y la maestra me dice, no, Andrés, estás reprobado, tienes 5. Y luego ya me explicó, porque en la UNACH por lo regular son como lo final y ya. Y me había explicado que era por un tema de interés, ¿no? De que se veía que no tenías interés en la clase. Luego uno comprende y en vez de decirle, yo me acuerdo que en ese momento dije, claro, o sea, la verdad es que estoy perdiendo el tiempo acá. Y me puse como a identificar qué era lo que me urgía y pues le dediqué muchísimo más tiempo al punto de que el día de hoy pues me volví experto en metodología de la investigación. Así que, entonces son como esas cosas que uno aprende. Entonces yo cuando tengo estudiantes que son así, yo les digo, mira, tómalo por ese lado. En reprobar te va a hacer considerar en qué nivel estás. ¿Sabes? Yo sí reprobé, pero de las materias extracurriculares. ¿Cuál era? A ver, cuéntame. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Teatro. No, inglés. Ya ves que es extracurricular, sí. Los últimos 2 niveles. A mí era un piedra en el zapato el inglés. El inglés. Charles. Pero bueno, entonces... Pero reprobé, pero me pasó al final. Pero bueno. Pues fíjate que, bueno, respondiéndome a esa pregunta que yo te realicé, yo siempre he pensado que soy un estudiante que ya, de hecho, sobre todo en el último 2-3 semestres de la universidad, literalmente ya me valía madres la universidad, ¿no? O sea, estaba yo como muy sobradón, creo que inclusive lo podría decir. ¿En qué año egresaste? En el 2018. Ah, sí. Agosto 2018. Y ya te tocó pandemia. No, noviembre 2018 y me titulo en febrero. Sí, agosto 2018 y me titulo en febrero 2019. De la licenciatura. Pero bueno, uno de los puntos que sí me parece demasiado importantes hablar es, el estigma que tiene hacia los estudiantes, ¿no? Yo creo que de entrada hay un discurso que sí me parece demasiado pretencioso por parte de otras personas en las que dicen, los jóvenes siempre echan a perder, los jóvenes no están preparados, la juventud está haciendo un caos, donde creo que siempre hay un discurso conservador hacia la juventud, ¿no? Tú podrías censar y tal vez de 100 personas, tal vez 80, digo, desde mi pensamiento, te van a decir que los jóvenes no están aprovechando la tecnología, que son muy flojos, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que tienen problemas de depresión, que solamente les gusta la fiesta. Y creo que es un estigma hacia la juventud y hacia la juventud todavía estudiante, ¿no? O sea, creo que a mí me ha tocado 2 o 3 veces ver esa postura por parte de ciertos docentes, donde es que estos estudiantes no quieren estudiar. No les interesa. No les interesa. ¿Tú qué pensarías al respecto, Andrés? Bueno, regresando al tema, digamos, fíjate que algo que a mí me preguntaban mucho cuando estaba en la UNACH, de hecho el Departamento de Comunicación Social de la UNACH me llamó para una entrevista, no recuerdo qué hice, pero me les interesó por entrevistarme y me hicieron una pregunta que nunca me imaginé que me hicieran y me dice, ¿y para ti qué significa la universidad? Yo dije, y creo que lo ligo con lo que tú dices, porque yo recuerdo que le respondí, bueno, creo que la universidad como tal ha perdido ese papel como ese punto donde se puede solamente encontrar ciertos conocimientos, sino más bien la universidad se ha vuelto un lugar de converger de los conocimientos, de los estudios, no tanto como un lugar donde llegas para conocer, sino más bien para compartir, entender, debatir. Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, ¿no? Y creo que a veces también como estudiantes nos cuesta mucho entender eso. Y recuerdo que varios compañeros decían también, a la vez es como que está este punto de estigmatizada, como tú dices, por parte de los profesores, pero a veces como los estudiantes también como nos vale. Sí. Pero me tocaba a compañeros así de que, güey, pinche profesor, que no sé qué, y no, es que no, ¿cómo nos va a pedir esto? ¿Cómo? ¿No? Entonces, pero también hay que lo que yo siempre he dicho era como que hay que entender cuál es tu papel como estudiante y el papel de tu profesor que prácticamente tiene que converger, porque si no hay ni de aquí ni de allá puedes moverte, ¿no? Porque
Y creo que una de las cosas que yo me di cuenta era de que cuando yo salgo, bueno, como ya lo decía, la universidad no es como, yo nunca lo vi como un lugar sagrado del conocimiento, más bien un lugar, como ya lo decíamos, de compartir. Y uno se da cuenta y comienza a valorar muchas cosas de la universidad. Sí. Ya saliendo de... O sea, recuerdo que me dijo mi profesor esto y yo no le hice caso. Sí. Y ahorita que estoy dando cuenta que debí de haber puesto atención en esto o en lo otro y así. O sobre todo el tema de metodología, teorías de la, por ejemplo, de teorías de la comunicación y todo eso, que yo nunca le puse atención. Y yo, si me preguntas a la teoría de comunicación contemporánea, clásica, con trabajo te lo respondes. Te lo respondo, claro. Me lo respondo. Pero también, creo que también la universidad, por ejemplo, hablando indistintamente de qué carrera, creo que también no son tan pertinentes con la vida laboral. Sí. O sea, no te apoyan tanto. Hay cosas que dices, esto no me lo enseñaron en mi carrera, ¿cómo se hace esto? Imagínate, a mí me ponen, a ver, tú vas a estar a cargo del área de comunicación de la red y tú tienes que enviar comunicados, esto, bueno, tú ya sabrás, ¿no? Y digo, ¿cómo se hace eso? Claro. Y cosa tan básica. Y creo que también hay muchos puntos buenos por parte de los profesores que señalan que no hay un interés, pero también por parte de los estudiantes dice, como que no hay cosas que dices. Porque me tocó ver a compañeros que ya estudiaban y trabajaban. Sí. Y dicen que yo estoy aprendiendo esto, yo estoy viendo que esto pasa y el profesor no nos está explicando. Por ejemplo, en temas de fotografía y video, que tuve varios compañeros que ya estaban trabajando de eso, y dicen, y uno se acerca con ese compañero y te explica mejor que un profesor. Claro. Y no es que yo demerite la capacidad de un profesor, pero a veces la experiencia del campo tiene más peso, ¿no? Sí, claro. Yo sí me parece demasiado interesante buscar y que creo que conminarlo hacia ella, porque creo que el ser estudiante sí es una posición de privilegio de entrada, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que en Chiapas 4 de cada 10 jóvenes estudian, eso me parece demasiado interesante como verlo por un privilegio, ¿no? Y también es fundamental que lo vayamos viendo como una posibilidad a abrir temas, ¿no? Creo que mucha gente piensa que el nivel universitario te da cierto estatus, creo. No, creo que... Y que creo que en lo personal es lo último que te da. O sea, yo en lo personal, y creo que eso se lo aprendí muchísimo al doctor Sarelli y al doctor Paco Cordero, que me decían, un doctorado no te va a quitar lo pendejo, ¿no? Entonces... Esa era la frase de varios doctores. Sí, entonces siempre el maestro Paco me decía así, un doctorado no te va a quitar lo pendejo. Y es una realidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo gente que es muy cálida, muy diferente para dar clases y tiene su nivel de licenciatura, su nivel de maestría y viene más con una onda del ímpetu o de las capacidades o de las cualidades de dar clases, ¿no? Yo también considero que sí hay como un salto trascendental en la época actual con el tema del estudiante y el docente. Yo considero que nunca en toda la historia, por decirlo así, no sé, tal vez si sea muy extremista, nunca había habido un pensamiento tan horizontal entre un estudiante y un docente, ¿no? En nivel universitario, claro. Es decir, yo veo al docente sí como una figura de autoridad, pero no una figura superior a mí. No, claro. ¿No? De hecho, hay teorías que se llaman como el docente alquimista, ¿no? Esta idea del docente que, como Doctor House, ¿no? Que era como que la mente quien pulía a las demás mentes, pero al final de cuentas él es el que tenía la razón, ¿no? Y está este docente viajero que es como el de, no está mal caernos, hacer errores y aprender de la marcha. Entonces, creo que en estos momentos hay como una onda de horizontalidad entre las y los estudiantes y el docente, y sí creo que hay como cierto tipo de fricción en no entender este hecho, ¿no? Claro. En lo personal creo que, y ahí las y los estudiantes a quienes les he dado clases se lo entenderán, sí trato de hacer una onda de justamente como tú lo decías, un espacio de encuentro. Inclusive yo en algunos espacios he hecho como este tipo de ejercicio de decir, bueno, ¿tú qué sabes que yo no sé? Por ejemplo, varios estudiantes me dijeron de mecánica, evidentemente yo no sé nada de mecánica. Una chava estaba diciendo de bordado
¿no? Otra chava está diciendo tortear en comal, por ejemplo. Esos son conocimientos que también valen muchísimo y que también uno como docente, pues tal vez en su caso no valoraría. ¿Tú qué piensas al respecto? Regresando al punto que decías, bueno, una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, creo que no te da un estatus. No. Para nada. Otra cosa que las personas lo vean así, otra cosa que las personas presuman de que sea eso así. Y por lo otro también, creo que varía mucho de acuerdo al contexto de Chiapas, porque no es lo mismo cómo se percibe a una persona con licenciatura en una ciudad que en una comunidad. A ver, cuéntanos, Sí, eso es muy sí. interesante. Porque creen, pero bueno, aquí haciendo un paréntesis también era de que como todas las personas que terminan licenciatura, por lo menos por mis rumbos, creen que son maestros. Ok. Ese es como el típico mundo, o sea, ¿tu hijo ya es maestro? ¿O tu hija ya es maestra? ¿Por qué terminó licenciatura? Porque ya terminó la licenciatura. Y digo, ¿y por qué se viene eso, no? Porque hubo como esta época donde todos, o muchos de los jóvenes, eran como, bueno, es que mi hijo o hija se puede maestra, ¿no? Entonces, por eso está... pero tiene que ver con una época histórica donde todos eran maestros, los que salían y se convertían en maestros, ¿no? Y entonces todavía muchos, sobre todo las personas mayores, era como que, ¿tu hijo ya es maestro? ¿No? O digo, no es maestro, no da clases, ¿no? Claro. Es que no estudió no sé qué cosas, dice mi papá, ¿no? A veces porque también se le va la onda. Dice, pero bueno, él no es maestro, bueno, está bien. Y la típica pregunta, ¿y qué haces en tu casa? Porque yo trabajo en mi casa, digo, ¿y qué hace en tu casa? Si no da clases de que si ya estudió, ¿para qué vino? ¿No? Porque uno cree que, porque está, por ejemplo, hablando de comunidad, cuando uno estudia una licenciatura parece que está condenado a salirse de. Claro, oye, sí. Y eso a mí me ha sorprendido mucho. O sea, tú terminas la licenciatura, regresas a tu comunidad y dices, ¿este güey qué viene a hacer? ¿No? ¿Por qué está aquí? Si él ya estudió, terminó su carrera. Eso yo lo sentí mucho con los primeros meses, cuando yo después digo, ya no estoy estudiando, ya egresé, ya estoy trabajando. Pero, ¿de qué trabajas? Si no estás saliendo de tu casa. O sea, para ellos el trabajo implica moverse, salir de la casa diario. Un esfuerzo físico también. Un esfuerzo físico, y la cual se entiende por el tema social, el contexto sociocultural, ¿no? Pero ese es un tema que la gente como también se sorprende mucho de eso, y a veces como que tienen que ver, pues si ya se estudió, pues ya es como te ven superior, ¿no? Aunque tú no te sientas así, en automático la comunidad te ve así. Por eso te decía, no es lo mismo una persona con licenciatura aquí en Tuxtla Gutiérrez o en Sangres, por ejemplo en Sinacantán o San Juan Chamula o en las comunidades todavía, que es como, bueno, es que ya terminó su licenciatura, dudo que haga esto, no creo que haga esto. Entonces, como que comienzan como a segregarte de los demás y decir, es que tú ya no eres igual que nosotros, ¿no? Yo te preguntaría algo que tú me dijiste de ese rato, que es, por ejemplo, nosotros los dos estudiamos comunicación en la UNACH, de diferentes generaciones por lo que tengo entendido, y es muy interesante porque lo que yo te preguntaría de forma inmediata es, nosotros y nosotras, por ejemplo, que estamos en la ciudad aquí, pues vemos a la Universidad Autónoma de Chiapas, la máxima casa de estudios de este estado, pues justo como una idea de, pues bueno, vamos a entrar, ¿no? Sabemos que es difícil, sobre todo en cierto tipo de carreras, pero vamos a entrar, ¿no? Tú, y me lo planteabas demasiado bien justo antes de entrar al podcast, y es, ¿cómo ven a la universidad desde allá, ¿no? Porque tú me decías... Es que tiene que ver mucho con el movimiento del 94, del ZLN, ¿no? Que exigieron una universidad intercultural y todo ese tema, ¿no? Creo que posiblemente ahí comienza esta idea de que hay universidades para indígenas y no indígenas, ¿no? O bueno, previo a eso puede que también la universidad sea un lugar no apto para indígenas, ¿no? Y después como comienza a ver, bueno, es que también, bueno, ya hay universidades para indígenas y para no indígenas. O sea, no nos mezclemos, ¿no? Claro, hay espacios para cada uno. Cada quien tiene su espacio y no se debe mezclar, como que ese discurso. Y por ejemplo, eso impera mucho en las comunidades. Recuerdo que cuando mi hermano estudió en la Universidad Intercultural, la universidad para indígenas, como decía mi padre, porque es la universidad para los pobres, para los indígenas, que nosotros, que no somos, ¿no? Entonces digo, ese discurso de que uno se denigra a uno mismo, ¿no? Y digo, y a mí me sorprendió eso. Y recuerdo que me platicó mi madre, no me lo platicó mi padre, aunque a mi padre fue a quien se lo dijeron,
que cuando yo saqué mi ficha para la presentación del examen de la UNACH, me dijeron, ¿y tu hijo dónde va a estudiar? ¿No? Y le dijo, pues va a ir a la UNACH. Y mi padre le dijeron que yo no iba a entrar. Ahí ya tienes que tener dinero y que no sé qué. No sé cuántas cosas le dijeron a mi padre. Él no me lo dijo. Ya me lo dijo mi madre, ya él después me lo dijo, ya tiempo ya después, cuando ya había pasado el examen y ya estaba estudiando la carrera. Fíjate que me dijo tal mi compadre, no sé qué, que tú no ibas a pasar el examen. Y ahorita que lo vi ya no le dije nada. Claro. Y mi padre me dio la idea que él se había creído todo lo que le habían dicho, porque me lo está diciendo mi compadre que tuvo su conocido y ese conocido de él esa cadena, esa cadenita, ¿no? Porque conoce a alguien que entró ahí porque tenía dinero. Porque entonces mi hijo debería de entrar ahí, pero como que no me lo dijo y ya me lo dijo después. Claro. Y eso para mí es como súper grave en el forma de pensar y de entender las cosas desde las comunidades, sobre todo los padres de familia, y por eso creo que muchos padres y madres no dejan a que sus hijos o hijas salgan a estudiar. O sobre todo para las hijas, que todavía es un terreno bastante complejo, porque me ha tocado ver, por ejemplo, padres decir, es que a mi hija no le voy a dar el estudio, porque solamente capaz salga embarazada, se va a ir con el novio, total, después de que salga, imagínate que yo le doy de estudios a mi hija y que al final se vaya con el novio, y a mí en qué me va a beneficiar que yo le haya dado un estudio, que se va a olvidar de mí, bueno, un cuento, ¿no? Sí, pareciera esta idea de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, esta idea de que solamente los hombres pueden estudiar, pareciera que todavía no se termina, ¿no? O sea, no se ha terminado y va para largo, si no hay una propuesta desde estas nuevas generaciones, si no hay un despertar de la conciencia en esas temáticas, porque me ha tocado, por ejemplo, ver a una chica, no voy a mencionar nombres, pero ahí por mis rumbos, pero que me entero de que ella pues nunca tuvo el apoyo de sus padres, pero creo que ya terminó su licenciatura, y para mí, digo, ese es un motivo de orgullo, ¿no? Imagínate una chica. Claro. Que yo tuve, bueno, en mi caso yo tuve el apoyo de mi familia, pero esta chica la tuvo que batallar. Sí, yo hablando de estudiantes, y creo que nos estamos ya para ir cerrando este primer bloquecito, yo tengo, justamente me pasó en este fin de semana, que tengo una estudiante de 57 años, ¿no? O sea, una estudiante mujer de 57 años. Entonces, la señora, a la cual le mando un saludo, se llama Lulu. De entrada, siempre he dicho, ¿qué hace una señora tan grande estudiando? O sea, me recordó esta película del estudiante. El estudiante, no, gran película también. O sea, lindo. Ponte a pensar, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No, y luego ya conforme fui platicando con ella, porque como que agarró mucha confianza conmigo, y de repente me comienza a decir, porque imagínate, es una historia bien cabrona, es una historia bien cabrona, a punto de que yo me acuerdo que ahorita voy para allá. Entonces, la primera vez, yo cuando estoy en mi faceta de maestro soy como más duro o más serio en este tipo de aspectos. Entonces, en una de esas me comienza a decir la estudiante que ella trabaja en limpieza, ¿no? O sea, ella me dice, yo trabajo en limpieza, maestro. Y yo dije, no, pues qué chido. Ya no le quise preguntar en dónde, pero bueno, me dijo, yo trabajo en limpieza. Dices, bueno, entonces dices, un trabajo tan físico, ¿no? Un trabajo tan complicado, y sobre todo en su edad ha de estar como muy complicado. Y bueno, esta semana pasada hablé con ella, y pues yo ya me iba a mi otro salón a dar otra clase, y de repente me para y me dice, oiga maestro, estoy muy enojado. Digo, ¿qué pasó, Lulu? Y me comienza a decir cómo una docente no le había comprendido que ella no podía realizar una tarea porque no conocía y no tenía una computadora. No, entonces de repente es que estoy muy enojada porque nos pidieron una ficha literaria de un libro que yo leí en físico y que yo lo hice en físico, pero la docente quería que fuera virtual, y estaba muy enojada al punto que lloró. Y se me hace más interesante todavía justamente con eso que tú dices, ¿no? De que qué onda con las perspectivas sobre ser estudiante. Porque de repente me comienza a decir, es que yo vivo sola, me dice. Y le digo, ¿cómo usted que vive? Sí, tengo un hijo en Canadá con su novia que está probando suerte allá. Y tengo otra hija en Coita, pues que allá está, allá vive. Entonces yo vivo sola. Ella vive en La Patria, por cierto. Entonces,
Yo llegué justamente con la coordinadora y le expuse el tema y yo le dije, mire maestra, es evidente que la estudiante que tenemos enfrente es un caso especial. O sea, no la podemos tratar como otro caso de diferenciado. Y que es evidente porque a mí me pregunta, profe, ¿qué es una infografía? Y es tan válido que no sepa, porque ella evidentemente en su tiempo no. Y yo le dije, pues evidentemente conforme pasa el tiempo tú te vas a ir familiarizando, pero no es para que te frustres, porque ella estaba llorando, sino para que tú, por favor, puedas replantearte todo y comiences a superar los temas. Y eso la verdad es que sí me pegó mucho en el aspecto emocional, porque yo dije, carajo, o sea, ¿cómo no podemos ser sensibles a una persona que literalmente le está echando muchísimas ganas, evidentemente, ¿no? Y que creo que nos falta justo ese tema de sensibilidad, sí, porque creo que se le perdió el tema a la otra docente, y que creo que, bueno, sí se me hizo como muy desestimado, ¿no? Yo creo que sí es evidente cuando de repente veo este tipo de situaciones. Pero fíjate que, bueno, ese tipo de historias de las personas que a mí, tal vez porque a mí siempre me conmueve mucho la historia de las personas que ya, por lo menos ya de edad, no sé, 50 en adelante, ¿no? 60, ¿no? Porque, no sé, me conmueve tanto, me ha tocado ver historias que dices muy heroicas, pero otras tan desafortunadas. Y como la que tú me cuentas, creo que está entre estos dos, ¿no? De que sea esas historias muy admirables, diría yo, porque uno dices, si a mí a veces me hubiera gustado terminar mis estudios un poco antes si no hubiera reprobado en primaria, si no hubiera reprobado en secundaria, bueno, sobre todo en primaria, ¿no? Y siempre digo, desperdicié un año en mi vida estando en la secundaria y ya salí tantos años y no sé, debí de haber salido esto, ¿no? Y cuando ves este tipo de historias que tú cuentas, creo que esos temores que uno tiene quedan. Sí, y sobre todo, perdón que te interrumpa, pero creo que es muy importante el tema de las justificaciones, ¿no? Yo le decía, ella está siendo ejemplo para las demás personas. Claro. O sea, lejos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuáles son nuestros problemas de estudiante? Digo, de estudiante citadino, ¿no? Ay, es que este profe dejó mucha tarea. Ay, que me tengo que levantar temprano. Tengo que ir a tal proyecto y que no sé qué. Y estas gentes, o sea... O mi hermano me llegó un día diciendo, es que el profesor no me quiere aceptar de forma impresa mi tarea. ¿No? Escríbela, y dije, dices, uno comienza a ver y escuchar este tipo de discursos. Y que creo que sí es como muy interesante eso que te apuntaba, ¿no? O sea, que nos dan figura de que a veces nosotros como estudiantes, yo también lo fui, sí hacíamos como cierto tipo de comentarios como de, ay, no, es que ese profe, ¿no? De hecho, inclusive creo que estamos tan acostumbrados a que el estudiante sea como muy... y algo que me enseñó, por ejemplo, Paralelo, y el que le estoy muy agradecido, es el tema de la autonomía. Los estudiantes pierden muchísima autonomía. O sea, haz de cuenta que son otros niños de kindergarten que los tienes que andar ahí arreando. Entonces, por ejemplo, de repente me dice... Y no creas que es porque el nivel de licenciatura no pasa. De repente me llegan estudiantes y me dicen, profe, ¿qué pasa si no le entrego la tarea? Y yo así, ¿cómo? A ver, ¿cómo? O sea, y yo me pongo a pensar, ¿pero para qué me lo estás preguntando a mí? Si tú sabes perfectamente que si no entregas una tarea, no tienes un porcentaje. Ejemplo. Nosotros dos que ya estamos en el rubro laboral, yo por ejemplo que tengo que entregar 3 notas al día, si entrego 2 o entrego 1, sé que inmediatamente me van a llamar la atención y van a decir, bueno, ¿qué pasó? Yo te contraté para que me entregues 3 notas. Claro. No es como que, fíjase que el día de hoy no hubo notas y no hubo noticia y te entrego 2. Que yo dije eso en una clase, no hubo noticia. ¿Cómo ves? ¿Qué te parecería? ¿No? No, fíjate que no. Y esos son ese tipo de cosas que creo que veo. Y eso y en muchísimas cosas más. Pero fíjate que, bueno, a mí me tocó compañeros de todo tipo, unos claro, responsables y unos que dices, este güey, ¿cómo logró entrar a la UNAG y pasar el examen, no? Sí. Porque me ha tocado estudiantes, si el profesor no explica qué es lo que se debe, cómo, cuándo,
se va a hacer, no lo hace. Sí, Y prácticamente hay alumnos de que dices, entiendo que sí, esta diferencia de capacidades, no sé si llamarlo intelectuales o de cualquier otra índole, pero es como, sí, está bien, pero tampoco es como, porque uno dice, esto ya es pasarse, ¿no? Entonces, como que no entender cuál es la responsabilidad de uno como alumno, como estudiante, ya se me hace grave ya estando en la universidad, pero como tú dices, pasa. Y yo, bueno, se me está yendo el tema muy principal al que venimos a hablar, pero también hay que aprender, y justamente me decía eso mi mamá desde el principio, desde que estudio, de que el mundo es para las personas más capaces, no para las más inteligentes. Claro. Yo dije, paso para la madre. Y desde ahí me he replanteado todo. Y te voy a decir por qué. Yo en la preparatoria no era ni la mitad de lo intelectual, estudiante, lo que tú me digas. Yo era, la verdad es que fue como mi peor etapa estudiantil. No reprobaba, pero sí tenía como conductas muy malandras, ¿no? Entonces siempre he sido como desde ahí. Pero ¿Quién te viera de profesor ahorita? Sí, ¿no? ¿quién me viera de profesor? Siempre les digo de que yo vengo de la Albania Alta, a la cual siempre le mando saludos a mi queridísima colonia Albania Alta. Entre malandros y entre gente muy buena y entre gente muy mala, pero logramos superarnos. Pero bueno, el tema es que no va conmigo, va con mi mejor amigo. Yo con mi mejor amigo vi que en la preparatoria era un güey que literalmente, yo te puedo decir que de la prepa salió con un promedio de 7, 8. Hasta el día de hoy somos amigos, llevamos como 13, 14 años de amistad. Y me di cuenta que él hacía tareas solamente como para sobrellevar, ¿no? Él termina la preparatoria y esto es muy interesante porque se enamora de una chica. Y como que su familia como que trata de, pues de decir, claro, ¿tú qué les vas a ofrecer a mi hija? Y el güey literalmente dijo, bueno, pues no tengo nada para ofrecer. Comenzó a trabajar en el McDonald's, es un Mac amigo, entonces termina en el McDonald's y a partir del McDonald's comienza a sacar su licenciatura en administración de empresas. Y te digo, o sea, el güey de 7, 8. Y me parecía demasiado interesante porque el güey trabajaba muy cañón físicamente y los domingos, creo, o los sábados iba a la escuela. Justamente con ese cansancio, con esa pesadumbre. Y ahorita, a lo largo de los años, el güey se ha aprendido a mover, ¿no? Y él, literalmente, y no es por compararlo, pero el güey se viste mejor que yo. O sea, con el tema de las marcas, ¿no? Tiene como... Yo me puedo poner un short roto, que siempre mi mamá me critica por ello, pero él nunca lo vas a ver de short roto, ¿no? Okay. El vato tiene 2 carros. Algo que yo tengo una moto, entonces imagínate con qué trabajo. Pero lo que más me pareció interesante es que nosotros, junto con él, y yo por eso lo quiero mucho, lo estimo mucho. La comunicación no deja. Exacto, entonces, no, déjate tú de eso. Sí hubo un momento en que nosotros como estudiantes nos veíamos desplazados porque éramos como los burros, como éramos los rebeldes, los que no tienen futuro. Entonces siempre me hacía resonante esa palabra que me decía mi mamá: el mundo es de los capaces, no de los inteligentes. Y creo que no hay mayor verdad. Sí, y hoy te digo, el güey gana muchísimo más que yo, y yo tengo una maestría, y ese es hacia donde yo también lo quería llevar. Yo tengo una maestría en la UNAM y muy chido, qué bueno. Título. Y tú dices, pero ese güey gana más que yo. También quiero pensar que tampoco el tema de que sales de la universidad y no vas a ganar tanto dinero. Pero son estos paralelismos y cerraría con esto, que nos indican que siempre hay un grupo de inteligentes que se les augura un gran futuro, pero que en la vida laboral no llegan a nada. No. Y eso es muy cierto. Y la capacidad creo que tiene que ver mucho con el tema de cómo uno le va en la vida en temas socioeconómicos. Porque yo conozco a personas en comunidades que tienen muchísimo dinero y ni siquiera pisaron la escuela. Ya sean comerciantes o de cualquier otro oficio, y han acumulado una riqueza que dices, wow, ¿no? Bueno, yo llego a vender aquí, yo llego a tales estados, digo, yo ni he ido a esos estados, siendo estudiante, siendo licenciado en comunicación. Pero esta persona de comunidad tiene no sé cuántos carros
y está llegando ahí. Claro que tampoco hay que pensar que la universidad garantiza que vas a ganar Sí, más es dinero. lo que tú ya decías hace rato, ¿no? Ajá. Recuerdo que nos dijo, no recuerdo qué profesor de la universidad, pero decía, bueno, chicos, lamento desilusionarlos, pero terminando la carrera no les garantiza ningún trabajo, ¿no? O sea, por si quieren arrepentirse, pueden todavía salir de la carrera, porque íbamos entrando todavía. Y digo, de plano, de una vez les digo eso. De que ustedes vengan con esa ingenuidad, nos dijo, de que saliendo de la carrera, teniendo el título, ya les va a llover propuestas laborales. Eso ni en los sueños, ¿no? Y eso lo agradece, porque por ejemplo, yo una vez hice ese mismo ejercicio con unos estudiantes de mi queridísima Universidad Pablo Guardado Chávez. Bueno, la Pablo Guardado Chávez tiene cierto tipo de prestigio económico, ¿no? Decir, claro, es comercial. o sea, es como de este tema. Ajá. De que, claro, o sea, son como de un nivel socioeconómico diferente. Ajá. Pero por eso es lo bueno. Allá voy. Entonces un día, de repente estábamos hablando como de capacidades, ¿no? Y yo me acuerdo, les dije, a ver, chicos y chicas, si el día de hoy hagan de cuenta que fallece su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito, la persona con quien dependan económicamente, díganme cuánto dinero harían al mes. No, y que de repente alguien me dijo, no, que 5,000 pesos, otras me dijeron que 500, o sea, 5,000 pesos. Y le dije, va, fue la más alta, ¿no? 5,000 pesos, va, chido. Entonces yo le dije, bueno, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto creen que les gustaría tener una casa? No, y me decían, yo quiero yo me conformo con una casa como de millón y medio de pesos, o sea, 2 millones, que sea como una sala así. O sea, les dije, ¿cuál sería su casa de sus sueños? ¿Cuánto cree que valdría? No, yo creo que vale como 3 millones. No, bueno. Luego le dije, si ustedes quisieran tener un carro, ¿qué carro tendrían? Y de repente me dicen, no, pues yo, mira, ojalá hubieran dicho un Tsuru. No, yo creo que un X-Trail, un de Nissan, yo creo que una camioneta para toda mi familia, que es lo que estaban pensando ellos, ¿no? Y les dije, bueno, ¿cómo cuánto creen que costaría? No, que como 800,000 pesos, 900,000 pesos, va. Te la compro la idea, te compro la idea. Y ya lo último, le dije, y bueno, ¿cuántos hijos creen que van a tener? Y hay una que me dijo que quería tener 4. Y le dije, va, ¿cuánto crees que te va a salir mantener o el mínimo el parto, por decirlo así? No, que yo lo voy a llevar a tal lugar y que más o menos está como en 70,000 pesos. Bueno, entonces les hice el ejercicio, a ver, sumen todo esto. Y sumen y divídanlo entre 5,000. Y salían que tenían que hacer como 356 años para llegar a todo eso. Y les dije, si ustedes alcanzan para tener 3 vidas y hacer esto, va. Pero si no... Ya la tienen armada. Si no, no lo creo. Entonces es esta idea de que, claro, o sea, sí dependemos muchísimo económicamente de lo que hacemos afuera, y que creo que lo más importante que nos da la universidad son herramientas. Sí, sobre todo, fíjate que yo tengo actualmente chamba, que, bueno, creo que tengo, pero no se deba a que yo haya terminado la carrera. Inclusive, donde yo estoy, cuando yo entré y me presenté para la entrevista de trabajo, ni siquiera me pidieron título. Sí, mira, yo en la semana pasada entrevisté, y es el capítulo que va a salir pronto de Inventario. Entrevisté a Susana Solís Esquinca, no sé si lo ubicas, que fue la directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía hace un ratito. Bueno, ella me decía que se le hace un poco absurdo que la gente piensa que cuando uno se va a regalar con las empresas, piensen que lo están explotando. Cuando ella decía, yo estoy explotando a las empresas. Yo te puedo decir sinceramente que sí, como fue justamente en esa etapa donde te digo que me reprobaron. Esos 6 meses, 7 meses donde literalmente no me daban nada, pero yo estaba dentro de los medios. O sea, como que trataba de moverme, conocía a alguien, conocía a otro, hacía esto, hacía el otro. Y bueno, llegó un punto fundamental en el que yo, cuando termino la carrera, y afortunadamente agradezco mucho, ya tenía un trabajo estable. Ya terminando la carrera, que era Chiapas Paralelo. Y a los 15 días que termino la carrera, y de hecho fue afortunado porque me llama el periódico Cuarto Poder Artaga, que también le agradezco muchísimo. Y de repente me dijo el editor, me dijo, ¿qué te falta para terminar? Le dije, pues necesito hacer mi examen. Tienes 15 días para terminarlo.
Y así me metieron al cuarto poder. Entonces yo literalmente a los 22 ya tenía 2 trabajos. Wow. De lo que yo quería. Pero yo estoy casi seguro que si no hubiera sido por este tema de regalarme, no lo hubiera hecho. Entonces, apelando a lo que dice la maestra Susana, yo sí creo que esta capacidad de buscar y de ser ambicioso con lo que quieres se ve demostrado desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto tú como yo tenemos diversos compañeros y compañeras de, por ejemplo, en mi salón, de mi generación, te puedo decir que salieron 40, 42, 43. Te puedo asegurar que si somos 5 que estamos en los medios de comunicación o algo relacionado a comunicación, somos muchos. Los otros 35 no sé qué están haciendo. Por lo menos esperamos que estén sobreviviendo. Sí, o que estén viendo este podcast, o que me estén mentando la madre. Que nos estén viendo ahí que los estamos criticando. Pero es que me da mucho de qué pensar todo esto, ¿no? Porque la mayoría de los... Recuerdo que a mí cuando me vieron que yo estaba por ejemplo, en el sistema chiapaneco, hablando de eso precisamente. Un saludo al sistema chiapaneco, por cierto. Saludos, ya lo estamos mencionando acá, ¿verdad? Sí, ya. Y recuerdo que unos compañeros me preguntan, ¿y por qué llegas si no te pagan? ¿No? Uh-huh. Como esa mentalidad de que si no te pagan no hagas nada. Uh-huh. Porque necesitamos dinero, claro. Tal vez por eso digo, yo también necesito dinero, pero me interesa aprender de esto, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también, si uno no regala nada, tampoco le va a llegar nada. Sí. Y eso es un buen punto. Por ejemplo, en mi casa tal vez siempre decían, hablando entre vecinos o entre los habitantes de la comunidad, decían, si uno no regala nada, no le llega nada en esta vida. Porque uno lo que regala, tarde o temprano tiene que regresar de una u otra forma. Sí. Y lo mismo creo que pasa con el tema de la vida laboral. Si tú, por ejemplo, yo sí me arriesgué, sí regalé horas de trabajo extra en algunos trabajos durante mi vida universitaria, pero ya al terminar la carrera me dicen, ¿tienes trabajo? Y me digo, no. ¿Te interesa un trabajo? ¿No? Y yo, sí, ¿no? Y ya fue donde me jalan para trabajar y ni siquiera yo tuve que llamar. Y para mí fue como el mayor logro de la situación, dice, mi plan funcionó. Sí, claro. Yo también dije, y siempre he dicho que he sido muy afortunado, creo, tanto como por Chiapas Paralelo como por cualquier lugar donde he trabajado, porque justamente lo que me decía la maestra Susana, mis trabajos no han sido porque yo he llegado a un casting o porque vi una solicitud de empleo o porque de repente me encontró no, sino todas han sido porque yo trabajé en algún momento contigo y ella me recomendó a mí y ahora mira, o sea, hacer una red, ¿no? Hacer una red. Que tengas una plataforma de contactos, como yo le llamo. Por ejemplo, uno, aunque se quede desempleado en algún momento y uno con echar un solo grito, uno le va a llegar propuestas. Claro, y además, y regreso a un tema que me enseñó mi abuelo hace muchísimo tiempo y que me decía, si tú quieres ser el mejor albañil, lo puedes lograr, pero lo más importante es que siempre que estés trabajando piensas que vas a ser el mejor albañil del mundo. ¿Por qué? Porque todos te van a estar viendo. Es decir, y siempre me decía, ¿y por qué era albañil? Siempre me decía, ¿cómo crees que yo tengo trabajo? Me decía. ¿Tú crees que, bueno, en ese tiempo ni había internet, pero tú crees que me van a estar mencionando en la televisión? Me dijo, no, mi trabajo llega porque otras personas saben de mi trabajo. Entonces, yo tengo que hacer bien mi trabajo para que esas personas me recomienden con otras personas. Porque si yo hiciera mal mi trabajo, nadie me recomendaría. Claro. Y yo creo que ese es esto. Un albañil como lo haría Cantinflas, creo que nadie lo recomienda. Claro, entonces creo que sí es muy importante, digo, para ir cerrando justamente el tema del estudiante, sí plantearse que estamos en un momento, y yo se los digo, y digo para cerrar, yo se los digo constantemente mucho a los estudiantes. Les digo, a ver, ejemplo. En mi generación yo les dije, a ver chicos, o sea, ¿de cuántos salimos de esta generación? No, que estamos saliendo 40. Va. Ponte a pensar todos los demás estudiantes de comunicación que hay alrededor. O sea, comunicación es de las carreras más demandadas, ¿no? Salazar, la Pablo Bordado, la UVM, la UNICH. ¿No? Todos esos donde se oferta comunicación. Ponle que de 40 pasamos a unos 350 personas. Ahora de esas 350 personas, ahora ponte a pensar a nivel estatal, ¿cuántas generaciones van?
¿no? Entonces, de esas 350 pone que llegamos a 5,000 o por 6,000, por ejemplo. Ahora ponte a pensar de esas todas generaciones, ¿cómo es a nivel nacional? ¿Cuánta gente es? Y yo les digo, de esas, por ejemplo, les dije nada más de esas 350 personas, imagínense que al año se abren 10 plazas de comunicación. Y ahora, no solamente estás compitiendo con nosotros de comunicación, estás compitiendo contra los que no tienen trabajo en comunicación, inclusive con los de las demás carreras, con la literatura, con sociología, porque inclusive te pueden decir, pues tú sabes grabar, sabes escribir, ya con eso, no necesitamos nada más. Ya estás del otro lado. Claro, entonces el punto es, creo que estamos en una etapa, y que creo que ya para cerrar, me parece demasiado interesante decirlo, que por ejemplo a mi mamá le vendieron la idea de que si tú vas a la universidad posiblemente tengas un buen trabajo, pero por ejemplo ahorita estamos viendo un fenómeno que casi la gran mayoría va a la universidad, pero lo que faltan son oportunidades. Oportunidades laborales. Por ejemplo, fíjate que siempre me ha dado mucho de qué pensar esto, ¿no? Pareciera que, bueno, tal vez en generaciones anteriores a las nuestras, sí, terminar la universidad ya era un camino seguro, ¿no? Ajá, claro. Pero ahorita es un camino incierto, prácticamente. Como cualquiera, créeme, porque ves gente de medicina, ves sí, claro, biólogos, ves gente que es inclusive muy preparada, ¿no? Y lo que yo he visto mucho de algunas personas que veo que sí les ha ido bien en la vida laboral son aquellas personas que son muy multifacéticas, diría yo. Porque una persona que solamente sabe redactar, no creo que sea tan competente. Claro. O una persona que solamente sabe una actividad específica sin salirse de eso, yo lo veo complicado. Muy complicado. Porque lo que veo de esas personas son esas personas inquietas, multifacéticas, curiosas en cualquier disciplina profesional, y creo que ese es un punch para uno para poder por lo menos sobrevivir en la vida, ¿no? Oye, Andrés, terminamos con un tema que sí me parece demasiado interesante terminar, y bueno, cambiar un poco el tema al respecto sobre lo que estamos pensando, y es ¿qué onda con Ayotzinapa? ¿No? O sea, estamos en el 2 de octubre, sé que es una fecha muy conmemorativa con el tema de los estudiantes. 15 días. De hecho, ahorita que pasaba aquí por el Parque Central, tal vez había manifestación sobre el tema de las desapariciones de estudiantes. Entonces, hace 15 días, bueno, se cumplieron 9 años de lo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Pero en lo particular creo que sí, en mi vida es un parteaguas. O sea, literalmente creo que es un parteaguas. Porque la figura del estudiante, aunque pareciera que no, pero la figura del estudiante sigue siendo una de las figuras tan estigmatizadas. Yo creo que lo podría decir como un integrante de un grupo organizado. O sea, así de cañón te puedo decir. Claro, pero si lo vemos un poco más de cerca, creo que el estudiante también es una figura valiente, sí, una figura sí puede que sea misteriosa, pero misteriosa en el buen sentido, creo yo, y que también creo que el ser estudiante es esa etapa de la vida que pareciera que uno no puede, hay ocasiones donde uno ya no puede dar un paso hacia adelante, ¿no? Porque pareciera que todo está en contra, tal vez por temas económicos, que es el principal tema que siempre sale a relucir en la vida académica, creo, sobre todo en ser universitario, como ya lo comentábamos, pero creo que nadie valora como tal un estudiante. Sí, y creo que, y vuelvo al tema de los normalistas, ¿no? Las y los normalistas, porque en Chiapas sí tienen muchísima presencia. Sí. Y yo que he estado muy cercano también a los temas, sobre todo de la normal, la Mactumatzá, que tienen sus propios procesos, sus propios entendimientos, sus propios acuerdos, que generan justamente esta sinergia con las demás personas, pero que ellos están cultivados políticamente. Es decir, tú hablas con un normalista de Mactumatzá y te va a decir, claro, nuestras metas están allá, nosotros somos pobres porque al final de cuentas alguien nos ha demostrado una desigualdad, ¿no? De hecho, algo que creo que sí es muy interesante es, por ejemplo, y me quedó muy marcado para toda la vida, que es en una conferencia de prensa comienzan a decir, es que aquí viene el hijo del campesino que no tiene ni siquiera dinero,
para querer ser maestro. Entonces, por eso necesitamos dinero para nuestro, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde los dejan ahí para que puedan vivir. Sobre los de San Andrés Larraín, todos los estudiantes de el internado, todos los estudiantes que son como de comunidades y que no tienen ni siquiera para estudiar y que solamente le dijeron, bueno, ten un dinerito para que te vayas para Tuxtla y espero pases el examen. Claro. Ya no tenemos más dinero. Y esa es la realidad de muchos. Y como ya te mencionaba, muchos estudiantes salen con apenas el pasaje de venida, pero no el de regreso, ¿no? Y esa es la realidad que nadie ve. Pero también, como tú dices, ¿no? Esta desigualdad sistemática, porque como estaba viendo un video, le decía, ya ves que está este discurso del pobre es pobre porque quiere, claro. Sino más bien el pobre es pobre porque el sistema lo ha oprimido, ¿no? Sí. Y creo que también muchas de las luchas, tanto de los normalistas, creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sí, y yo creo que al normalista inclusive, por eso te digo, se le ha vinculado muchísimo con un ser delincuente, con un rebelde, con un incomprendido, porque es típica de que de repente cuando habían bloqueos en el sexenio pasado, también en pero en el sexenio pasado más, es de que estudiantes váyanse a su salón, ¿para qué los vamos a tener aquí? Que no sé dejen qué. de estar robando, Claro. que dejen de hacer esto y lo otro. Pero fíjate que, hablando de eso, sí me tocó hablar con unos directivos de, ¿cómo se llama? La Normal Manuela Reinza, Sí, de San Cristóbal, Ajá. que me hablaban de este problema de la manifestación de los estudiantes, ¿no? Motivado por ciertos líderes. Y digo, bueno, yo no entendía tanto, digo, porque yo no estaba tan entero, porque fui y platiqué con ellos, ¿no? Y digo, y me querían ofrecer que yo fuera un maestro interino, ¿no? Profesor interino, ¿no? Para dar clases de estos tipos. Y al final yo no acepté y dije, no, ahí lo dejo, ¿no? Entonces, pero el tema era de esto, ¿no? De que, no, es que son los directivos, no, es que los estudiantes tienen unas ideas de no sé qué, que son motivados por tal persona o por fulano. Sí, son manipulados. No, entonces son manipulados, entonces, la verdad está complicado y ya se les atendió esto. Pero también, pero después digo, bueno, debo de reconocer que nosotros acabamos de venir y apenas estamos viendo qué se puede hacer, ¿no? Porque era una persona que yo conocía, le habían dado un puesto ahí, ¿no? Pero a la vez también se me hace, no está descabellado lo que exigen, ¿no? Son con causas, me decía, Sí. decía luego de exponerme de que veía eso Sí. también, a la vez veía una causa de por qué eran o por qué exigían los estudiantes, porque no solamente es un exigir por exigir, sino es un exigir con cierta causa. Claro. Aunque también, cuando se habla de comunidades también es que están acostumbrados porque son indígenas y si no hace como ellos quieren, Claro. se enojan. Sí, porque son tercos. Son tercos, son esto y lo otro, y por eso es que son indígenas. Ellos están acostumbrados que el gobierno los mantenga, a que el gobierno les dé dinero, a que el gobierno esto, a que el otro. Sí, entonces, por ejemplo, estas marchas que tiene la Mactomatzada diciéndoles, claro, es que solamente quieren paga, ahora quieren más paga. Y es decir, claro, pues es que... Todos queremos más paga. Claro, y regresando al tema que yo te digo, en Chiapas 4 de cada 10 jóvenes estudian. O sea, Chiapas es el estado... Menos de la mitad. O sea, menos de la mitad. Y es decir... Y dentro de ellos seguramente la gran mayoría, si no es que tiene que ver con este tema económico, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy importante eso, decir, claro, o sea, si hubieran becas o si hubiera cierto tipo de mecanismos que apoyaran cierto estudiante porque yo sí te puedo decir que hay muchos estudiantes que tienen muchísimas ganas de venir a estudiar a la ciudad, a San Cristóbal, a donde quiera, pero lo que les falta es la motivación económica. ¿Tú qué opinas de las becas escribiendo el futuro? No, te tocó, ya te tocó a ti. A mí ya no me tocó. Ni a mí me tocó. No me tocó ese sexenio. Pero estaba bueno, dicen. Sí, o sea, creo que ahorita les están dando como 10,000 pesos, creo. O sea, creo que estaba como mensual, creo que era como 2,000 y tantos, Sí. Al inicio. Ahorita no sé cuánto no, ahorita no sé, y desconozco. Imagínate, si me hubieran dado a mí eso ya no. Pero déjate tú, creo que es algo inclusive base, o sea, base, Claro. o sea, es como lo base, o sea, como decir, claro. Obviamente no te va a arreglar todo, pero... Claro, es como si yo de repente alguna vez reflexioné sobre el tema de las mochilas del güero, ¿no? Estas mochilas que eran verdes y que salía el güero ahí adentro, pero que adentro tenía un chingo de
que... Todavía hay niños y niñas en comunidades que lo siguen usando. Sí, que traía... El de las playeras, el pantalón, lo siguen usando. Que es libretas del güero, lapiceros del güero, hojas blancas del güero. Te venía todo un kit adentro. Con la cara del güero. Con la cara del güero. Yo te podría decir que... Tú me podrías decir que qué asistencialista sí, pero en la realidad... Eso era oro molido para un estudiante que apenas podía comprar una libreta. Entonces, yo terminaría culminando, creo que... Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que siempre me ha causado ruido y es la primera vez que hago esta pregunta. ¿Qué es lo más afortunado y desafortunado a la vez que te ha pasado? ¿En la universidad? ¿En la universidad o en tu vida? En la universidad creo que lo más importante, y yo siempre se lo he reconocido a la universidad, el tema del intercambio. Tú también te fuiste de intercambio, ¿no? No, pero yo me acuerdo... Pude haber ido, pero después, ahorita me pregunto por qué no lo hice. Yo sí me fui de intercambio. Y me fui en el 2017 y me lo vine a a Montevideo, Uruguay. Me fui de febrero a julio. Te podría decir que es sin lugar a dudas, la mejor experiencia de mi vida. Vivir solo, aprender de otras formas. Te digo, a mí no se me hace... Y de construirme, por ejemplo, algo tan básico como es darle un beso a un hombre de mejilla, que de repente para aquí sería como un... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y allá tú estabas parado y llegaban hombres y que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? O, evidentemente no te decían ¿qué onda? Porque no tienen esa palabra, pero decía, ¿cómo andas? Y ya te daban y tú decías, ¿y yo qué pedo? O sea, comienzas a deconstruirte y decir, claro, mi pequeña aldea no es el mundo, ¿no? O sea, mi pequeña aldea no es el mundo. Lo que me ha hecho replantearme muchísimas veces el tema de la masculinidad, el tema de estas nuevas masculinidades. Claro, entonces yo dije, claro, o sea, ¿por qué tendría que negarme a alguien que me quiere dar un beso en la mejilla? Bueno. ¿Tú qué opinas de las nuevas masculinidades hablando de ese tema? Pero bueno, lo dejemos porque si no se nos está... Pero porque, te digo... Respuesta breve. Creo que sí es muy importante que nos estamos desconstruyendo constantemente, ¿no? Vale. Pero creo que, te digo, o sea, y te voy a decir por qué fue la mejor experiencia y le agradezco mucho a la UNACH. Porque me ayudó a pensar de forma fundamental y yo lo vi ahí, lo viví. De hecho, en la universidad, la UDELAR, a mí me gustaba porque llegaba gente que literalmente, de hecho, allá la educación es 100% gratuita, o sea, 100% gratuita. Y sobre todo selecta, o sea, ejemplo, si tú el día de hoy estás estudiando agronomía, pero quieres saber algo de comunicación, vas y te inscribes. Y ya. Así de verdad. Así, o sea, si a ti te gusta la fotografía y estás estudiando medicina, tú te podrías inscribir así de como de quiero inscribirme al curso de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no hay problema. Para salir todólogos. Claro, y había gente que llevaba como 12 años estudiando. Sí, a mí me tocó un compañero que dice, yo estoy estudiando Derecho, ya la terminé, pero estoy estudiando Ciencias Políticas porque era un amigo a quien quiero mucho. Y de repente me dice, no, pero yo tomo dos clases al semestre, a ver si llego, a veces no llego. Y, o sea, tampoco veías mucha prisa. Lo más importante que sí vi fue que muchas de las personas que ya tenían una vida realizada, estudiaban. O sea, me tocó ver gente más grande que mi abuela. Estudiando. Mi abuela tiene 73 años, o sea, más grande que ella. Sobre todo vi una señora que llegaba en bicicleta justo a la universidad y de repente llevaba una clase con nosotros súper participativa, muy atenta y todo ese rollo, y se iba. Por eso te digo que a mí me ayudó muchísimo como a decir, claro, Chiapas no es el mundo completamente y aquí se están haciendo otras formas diferentes. Lo más desafortunado, digo eso por una parte, y lo más desafortunado creo, en lo particular, creo que sí, siempre es un problema personal que he tenido, que creo que a veces pude haber hecho más en cierto tipo de aspectos y no lo hice. ¿No? Creo que pude haber aprovechado más a mis maestros, pude haber aprovechado más cierto tipo de cosas que quise hacer y que ya el día de hoy creo que ya no podría hacerlas. Eso. ¿Tú? Complicado. Es complicado, ¿verdad? Pero te lo respondería con algo, con un suceso o varios sucesos, no sé. Creo que lo afortunado y desafortunado a la vez es el hecho de haber salido
de mi casa y irme a vivir, venir a vivirme solo durante 5 años a Tuxtla, dices, güey, vivo a 40 minutos de Tuxtla y dices, está cerca, ¿no? Bueno, yo vivo a medio camino entre Sangres y Tuxtla, digo, está relativamente cerca. Tuxtla y Sangres para mí son las dos ciudades que yo siempre visitaba, pero no es lo mismo visitar una ciudad o un lugar a quedarse a vivir ahí. Creo que fue afortunado porque aprendí muchas cosas. Creo que se rompió muchos moldes que había en mi cabeza, que todo lo que ya decía hace rato de que, bueno, es que eres indígena, ¿no? Hasta ahí vas. Hasta yo venía con esa idea de que yo era indígena viniendo a una ciudad, ¿no? Al inicio, pero al terminar la carrera dije, espérame, pero yo no soy así, ¿no? Entonces, y creo que creo que yo me redescubrí estando en Tuxtla. Claro. Y eso fue lo afortunado, y a la vez lo desafortunado, porque cuando y ahorita yo sigo viviendo en mi casa, ya llevo 3 años ahí de nuevo, y ya no me conformo con lo que veo. ¿Cómo me gustaría que la forma de, no sé si llamarlo organización social y política, fuera de otra forma, para que el beneficio sea para el bien común y no para ciertos grupos o ciertos simpatizantes? El equilcuchejal. Que se me hace muy utópico. Claro, ese es... Pero fuera de ahí, pues se vale soñar, claro, se vale replantearse ese concepto del equilcuchejal. Pero creo que eso ha sido lo más afortunado y desafortunado, porque cuando fui a otros estados, por ejemplo, lo más lejos que he ido en mi vida es hasta Chihuahua, hasta el extremo, prácticamente el norte, entonces, el norte del país, y creo que ahí me pasó algo muy bonito. La última vez que fui solo, la primera vez, porque fui 2 años seguidos, la primera vez que fui con otra compañera de la carrera, porque la UNAM nos patrocinó, el segundo año fui, pero ya fui solo, igual la UNAM me patrocinó, pero conocí a personas que yo nunca les dije que yo hablaba de tzotzil. Yo creo que, recuerdo que llevaba esta vestimenta, sí. Y me preguntaron, ¿dónde eres? Pues soy de Chiapas, de un municipio que se llama Sinacantar, ¿no? Y nunca me preguntaron si era indígena. Del lugar de murciélagos. Sí, lugar de murciélagos. Pero nunca me preguntaron si yo era indígena. Y eso me sorprendió. Porque si yo hubiera estado en Chiapas, me hubieran dicho si yo era indígena. Sí. Y sí, o sea, porque en Chiapas me ha pasado, o sea, que eres indígena, ¿no? Me digo, no sé, ahorita ya digo, no sé, pues antes decían, sí, claro, ¿no? Entonces... y yo por 2 cosas lo terminaría. Primero, y es muy importante porque lo que tú comenzabas y justamente decíamos antes de terminar, que era cuando ya tienes cierto tipo de herramientas, comienzas a redescubrirte. Entonces, por ejemplo, y a cuestionar. Claro, porque tú dices, claro, o sea, yo tenía una visión del indígena así, termino la universidad. Yo me sentía indígena, pero ahorita ya no sé, decía un amigo. Entonces, comienzas ahorita a tener este discurso súper válido y que pareciera, y que uno busque estos recovecos. Yo también, por ejemplo, lo vi en el tema de la religión también, ¿no? En el tema de la comunicación también. En el tema de las TICs, en el tema de la migración, ya lo veo desde otra diferente perspectiva. Y bueno, para terminar, yo sí te podría decir que, bueno, estoy tan encantado de estudiar, y yo te podría decir que, bueno, algo que se me puede decirte es que era tan mal estudiante, te podría decir, que yo leí mi primer libro por gusto a los 20 años. ¿Qué libro fue? Fue Ángeles y Demonios de Dan Brown, un bestseller, pero que ni siquiera lo terminé. Ok, eso es interesante, saber cuál es el primer libro que lo leíste por gusto y no por obligación. Claro, y ni lo terminé y ahí lo tengo. ¿Y el libro que leíste por obligación? ¿Qué recuerdas? Uy, ni me acuerdo. O sea, de eso no me acuerdo, créeme. Pero bueno, y el punto es a donde te quiero llevar, es que ahorita me dan muchísimo, y creo que también tiene que ver por el tema de Uruguay, es que me dan ganas de estudiar todo el tiempo. O sea, tampoco crees que no voy a un lugar a echarme ahí mi botanita o lo que sea. O sea, también lo hago, o voy al cine, o voy a perder mi tiempo, lo hago. Pero sí me dan ganas de decir, claro, por ejemplo, ahorita que estábamos diciendo antes de entrar de la literatura, de qué estamos haciendo y qué estamos leyendo, a mí me dan muchas ganas de estudiar literatura, por ejemplo. Fíjate que yo iba a estudiar literatura, pero se me atravesó la carrera de comunicación. Entonces yo dije, puta, o sea, yo quiero estudiar esto. Luego me dan ganas de estudiar biología. Luego me dan ganas, justamente la Unicache sacó una de escritura creativa, puta, que yo digo, puta madre, o sea, ¿cómo le hago?
pero necesito nunca vivir. Es tarde, nunca es claro, tarde. o sea, nunca es tarde. Digo, lo último que Piensa hice. en tu alumna Sí, como ejemplo, como sí. referente. Entonces yo dije, claro, acabo de terminar una maestría, pero la verdad es que sí me dan muchas ganas de seguir estudiando, tal vez porque el sistema no lo permita, porque sí te piden como... Literalmente aquí el ser estudiante es que tienes que llegar de 7 de la mañana a 2 de la tarde con todas tus libretas, entregar todo pensando que no trabajas. Y eso es lo que no me gusta. Porque en Sí. Uruguay era como de, claro, la última, yo tenía clases de 8 a 10 de la noche. Entonces había gente que ya había terminado su horario laboral y que llegaba a una clase y se iba. O sea, eso me gustaba. Eso me gustaba. Y evidentemente habían los chicos que sí estaban chicos y chicas que sí estaban interesados en sacar su carrera, pero había chicos que no. Y yo decía, paso, macho. Y así quiero ser, pero bueno. Ser estudiante, fíjate que a mí, Ser estudiante por siempre. ser estudiante, porque yo creo que a mí sería mi sueño ahorita. Cuando yo era estudiante, no era mi sueño ser estudiante eternamente, pero ahorita que ya soy egresado en la licenciatura, mi sueño ahorita es ser un estudiante Ser un eterno. estudiante eterno. Ahorita mi sueño es ser estudiante de Derecho, pero digo, está complicado, mejor lo dejo para luego. Es justamente por eso lo que me detiene también a mí. O sea, Si yo tuviera el dinero Déjate- del mundo, ya haría. déjate tú el dinero del mundo, pero sí hubieran como facilidades, o sea, O más facilidades para O sea, hacer. por ejemplo, yo sin lugar a dudas me metería, por ejemplo, a lengua y literatura aquí en la UNACH sin ningún problema. Pero es justamente estas dinámicas que tú digo, o sea, si Que te obliga a estar. que te obliga a estar. Entonces, si tú estás no podrías, pues, ¿por qué? Porque o comes o estudias. Entonces ya no puedes regresar a estudiar. Lo uno y no o lo comer. otro. Claro, entonces, o ya no puedes regresar a estudiar porque pues, ya estás haciendo esto, ¿no? Entonces, pues chance será en un momento dado, ¿no? Andrés, se nos va este podcast. ¿Cómo ves? Pues bueno, creo que ya pasó un buen ratote aquí platicando, abordando temáticas de la sobre lo discutido o lo no discutido, pero aquí andamos. Pues sí, la verdad es que agradecemos infinitamente. Agradezco también a Andrés el día de hoy porque él es el que se dedica a editar y espero que lo siga haciendo muy bien. Y qué bueno que espero que la gente le siga gustando el podcast porque... Creo que ha sido una buena dinámica. Fíjate que muchos me andan reclamando de por qué no hemos invitado a no sé quién. Y yo, mira. Pero no es de invitados, aquí es exclusividad. No, aquí... Ahí pues, lo dejamos para inventario. Sí, no, gracias. Pero no, o sea, la verdad es que, siéndote muy sincero, yo sí quiero decir que estoy muy contento que hayamos regresado. Te agradezco muchísimo la confianza, Andrés, que... Pues aquí estamos, aquí estuvimos y aquí vamos a estar todavía un buen rato con este podcast. Pues bueno, nos despedimos a todos. ¿Dónde te pueden encontrar, por cierto? A mí me pueden encontrar en las redes. Claro. Me pueden encontrar como en el @AndresTachiquinin, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram. O igual, mejor les invito a que visiten mi sitio web tachiquinin.com y ahí tengo más como organizada la información. Y tú? bueno, Twitter Andrés Reportero, TikTok @Inventario Podcast, Instagram Andrés Reportero. Ahí de repente es donde soy más activo. En otras redes ya no tanto, pero pues ahí nos pueden comentar a ver qué quieren que hagamos. Que nos propongan temáticas. Sí, que nos Porque sugieran. a veces creo que hay mucho tema que pudiéramos abordar, pero a veces siento que se nos van las ideas, Sí. pero bueno, ahí le dejamos también de tarea por si quieren sugerirnos, proponernos temáticas, pues aquí estamos. Nos vemos, tengan bonito día. Bonito día, tarde, noche o lo que sea. O lo que sea. Asu.